Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión voy a resolver y bueno, también explicar, ¿verdad? La parte 1.2 de la guía de geometría y trigonometría. Estoy en el punto 1.2, clasificación de ángulos y unidades de medidas. Y bueno, voy a ver un sinnúmero de cosas. Por ahí estuve dejando en el canal algunos videos que tienen que ver con la suma y conversión de grados. Bueno, suma, resta y conversión de grados normales a grados sexagesimales. Por si lo quieren ver, pues échenle por ahí un vistazo. Ahí está el canal, es de los videos recientes. Estaría bueno que lo vieran. Voy con esta parte. Hasta aquí ya todos nosotros sabemos cómo nombrar ángulos y también cómo nombrar rectas. Eso lo expliqué en el video anterior, también que tiene que ver con esta guía. Entonces ya saben cómo vamos a utilizar la nomenclatura para que nosotros podamos pues identificar cada uno de los ángulos y los segmentos de recta que nos están solicitando. Acá en el número 1, con relación a la figura, nombre lo siguiente. Nos están dando este rectángulo que tiene una diagonal entre el vértice S y Q. Nos dicen, dame dos ángulos rectos. Ustedes saben que los ángulos rectos son todos aquellos que miden 90 grados. Entonces podemos tener este primer ángulo, que sería el ángulo PSR. Recuerden que a mí me gusta escribir los ángulos a tres letras, colocando en la letra de en medio o en la parte de en medio en donde se encuentra el ángulo o el vértice de dicho ángulo. En este caso es PSR y el otro sería el PQR. Por lo tanto, aquí vamos a poner y el ángulo PQR. Con eso estaríamos cumpliendo con los dos ángulos rectos. Posteriormente nos dicen que demos dos ángulos agudos. Acuérdense que los ángulos agudos son todos aquellos que miden más de 0 grados, pero menos de 90 grados. O sea que nada más llegan hasta el 89.9, porque al momento de pasar a 90 ya no son ángulos agudos, sino son ángulos rectos. Por lo tanto, vamos a observar que este ángulo de aquí está midiendo justamente menos de 90 grados y es el ángulo QRS, o también si alguien lo quiere nombrar RSQ, pues no hay ningún problema. Entonces vamos a poner aquí que es el ángulo SQR y el ángulo, vamos a ver este otro que tendríamos por acá, que es el mismo, ¿sale? Más adelantito vamos a ver por qué razón es el mismo, pero es el mismo ángulo en cuanto a medida, no a la definición o al nombre que le estemos colocando. Tenemos el ángulo PQS, entonces vamos a escribir acá PQS. Y aquí en esta primer parte lo escribí mal porque dijimos que era QSR y primero escribí S. Entonces vamos a ponerlo bien. Es QSR. QSR. Y ya con eso tenemos los dos ángulos agudos. Luego nos piden los dos ángulos suplementarios. Acuérdense que los suplementarios son aquellos ángulos que suman 180 grados. Ahí está en la literatura y en la parte de la teoría. Por lo tanto, si yo quiero saber dos ángulos que juntos me sumen 180 grados, pues obviamente serían estos ángulos rectos junto con este ángulo recto. Bueno, pues vamos a variarle. Vamos a poner el ángulo SPQ, que es este que tenemos aquí, SPQ. Vamos a poner ángulos suplementarios, ángulo SPQ, más el otro ángulo que sería recto, que es el SRQ. Entonces vamos a ponerle ángulo SRQ. La suma del ángulo SPQ, que vale 90, más la suma del ángulo SRQ, que mide también 90, nos da un total de 180 grados. Acuérdense que los ángulos suplementarios son todos aquellos que suman 180 grados. Luego nos vamos con los complementarios. Los complementarios son aquellos que suman 90 grados. Aquí la tenemos fácil. Voy a poner el primero de todos ellos, que es este, el ángulo QSR, y S sumado con el ángulo PSQ nos va a dar el ángulo recto de 90 grados. Entonces aquí escribiríamos el ángulo QSR más, bueno, dijimos que era QSR más el PSQ. Ángulo PSQ. La suma de estos dos ángulos
nos van a dar justamente los 90 grados. Con eso ya tenemos resuelta esa parte. Vámonos con el número o el inciso E. Dos rectas que son paralelas. Bueno, sabemos que vamos a hablar acerca de segmentos de recta, o si queremos tenerlos como rectas, pues vamos a colocar aquí como si fuera una proyección. Recuerden que tiene mucho que ver la forma en que nosotros lo escribamos. Cuando nosotros vamos a escribir rectas que son paralelas, vamos a utilizar dos verticales, así, como si fueran paralelas. Y si vamos a escribir rectas que son perpendiculares, vamos a poner una T al revés, o sea, dos rectas que estén siendo perpendiculares. Rectas paralelas tengo a P con Q, o sea, PQ, tengo la recta SR. También tengo paralela la recta PS con la recta QR. Cualquiera de las dos parejas las podemos escribir. Vamos a poner aquí que la recta paralela que vamos a poner es el segmento PQ paralelo al segmento SR. Con eso ya tenemos escritas nuestras dos rectas paralelas. Las perpendiculares se me antoja poner la PS con la SR. Entonces vamos a poner el segmento PS perpendicular al segmento SR. Y con eso ya tenemos las dos rectas paralelas y las dos rectas perpendiculares. Nos dice que escribamos una recta transversal. El segmento de recta transversal que tenemos nosotros es esta. Por lo tanto, vamos a escribir el segmento SQ, segmento de recta SQ. Con eso ya tenemos concluida la primera parte de esta página número 27. Nos vamos a la segunda parte. Observa la figura y determina lo que se pide. Aquí hay varias cosas medias extrañas. Lo que voy a hacer es que algunas partes no tienen letra y yo por comodidad, les vuelvo a repetir, yo por comodidad las voy a colocar. A este le voy a poner que es G, luego a este le vamos a poner que es H, este va a ser I, a este de acá le vamos a llamar J y bueno, hasta ahí nada más lo vamos a dejar, que son las partes que a mí me interesan para poder identificar bien lo que me está solicitando. Me piden en el inciso A 3 ángulos agudos. Voy a ver que tengo este ángulo, el CBD, este ángulo que tenemos aquí, que se está formando por acá, es un ángulo agudo, mide menos de 90 grados, por lo tanto vamos a poner el ángulo CBD. Luego vamos a tener otro ángulo agudo, aquí mismo en este triángulo, que es este, el ángulo BDC. Este ángulo también es un ángulo agudo, vamos a escribirlo. Tendríamos el ángulo BDC. Y por último, el tercer ángulo agudo que tendríamos sería este, el de la parte superior de este. Bueno, ese no puede ser agudo, ¿eh? Este no es agudo porque esta recta es completamente perpendicular a esta. Y ese es de 90 grados. Entonces no podemos considerarlo como un ángulo agudo, que quede claro. Este ángulo que tenemos acá no puede ser por completo agudo porque es un ángulo recto, pero sí tenemos este otro ángulo de acá que sería el de CH, ese sí es completamente agudo. Vamos a poner el ángulo de CH. Con eso ya tenemos los tres ángulos. El primer ángulo dijimos que es este, el segundo ángulo es este y el tercero estamos colocando como DCH, el tercer ángulo agudo. Luego nos piden dos ángulos obtusos. Acuérdense que los ángulos obtusos son aquellos que están entre 90 y 180 grados. Por lo tanto, vamos a tener este primer ángulo que está acá. Mide más de 90, pero menos de 180 grados. Por lo tanto, vamos a escribir el ángulo GCH. Ese sería el primero. Luego me piden el otro ángulo agudo. Vamos a tener varios. Este es correspondiente con este. Así que podemos escribir también el ángulo IDC, estos que tenemos aquí. Vean, este ángulo también es un ángulo obtuso. Por lo tanto, vamos a escribir aquí el ángulo IDC. Y ya con eso tenemos nosotros los dos ángulos que nos están pidiendo, que son los ángulos obtusos. Vamos a ver el tercer inciso, el inciso C, dos ángulos suplementarios. Acuérdense que los ángulos suplementarios son todos aquellos que suman 180 grados. Vamos a darnos cuenta por acá que este ángulo junto con este otro ángulo suman 180, puesto que esto es un ángulo llano. Por lo tanto, podemos escribir aquí
que de los ángulos suplementarios tendría yo el ángulo FCG, que sería este de por aquí, más el ángulo HCG. Y con eso, la suma de estos dos nos daría como resultado ángulos suplementarios, puesto que están sumando 180 grados. Nos piden un ángulo recto. Tengo varios ángulos rectos. Observen ustedes, aquí tenemos digamos, rectángulo, pero también tenemos este ángulo recto que está por aquí. Este que tenemos por acá es un ángulo recto. Yo no me voy a complicar la vida y vamos a poner este ángulo recto de acá, el ángulo BAE. Vamos a poner acá ángulo BAE. Con eso ya tenemos el ángulo recto que nos están pidiendo. Luego nos vamos con el inciso E, dos ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver cuáles son los opuestos por el vértice. Yo voy a marcar aquí de rojo los opuestos por el vértice que tenemos. Serían estos dos. ¿Sale? Son opuestos por el vértice. Ahí se puede ver claramente. Por lo tanto, vamos a escribir que es el ángulo FCG. Ya le voy a poner H. FCG, que es este de aquí. Y luego vamos a tener el ángulo HCD. Vamos a poner y ángulo HCD. Esos dos ángulos son opuestos por el vértice. Ay, ya le borré donde no debería de borrar. Entonces, esos ángulos son opuestos por el vértice para que nos vayamos apoyando de lo que nos está solicitando. Luego nos vamos con dos ángulos complementarios. Acuérdense que los ángulos complementarios son todos aquellos que suman 90 grados. Los ángulos complementarios. Vamos a ver cuáles son esos ángulos. Por aquí tengo que es el ángulo EDJ, o sea, este que tenemos aquí, con el mismo IDJ. ¿Sale? O sea, EDJ con el... o también puede ser el EJD, cualquiera de las dos, pero si se dan cuenta, quiero que observen que en esta parte se forma un ángulo de 90 grados, perdón. Los ángulos complementarios se tienen que sumar con 90 grados, por lo tanto, este ángulo con este ángulo se van a sumar. ¿Cuáles serían? El ángulo EDJ más el ángulo JDI. Ahí lo tenemos. Lo vuelvo a repetir. EDJ y luego el JDI. Estos serían los dos ángulos que vamos a tener como complementarios. Sumados nos dan 90 grados. Luego tenemos dos ángulos alternos internos. Importantísimo, acuérdense que los alternos internos solamente, observen, solamente voy a considerar esta recta con esta recta paralela cortada por esta transversal, ¿vale? Si nosotros ya sabemos eso, quiere decir que los ángulos que voy a tener como ángulos alternos internos puede ser este con justamente este. Internos es porque están en la parte interna de estas dos rectas paralelas. Estos dos ángulos están internamente. Alternos porque están uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Observen que este primer ángulo es el HCD. Vamos a escribir entonces el ángulo HCD. Y el otro alterno interno sería el BDC. Vamos a poner acá entonces el ángulo BDC. Obviamente esos dos ángulos, si nos vamos a las características de lo que son los ángulos alternos internos, los ángulos alternos internos siempre son iguales. Luego nos vamos con, vamos a borrar primero esto, antes de que vaya yo a hacer el siguiente inciso, que es el inciso H. Dos pares de ángulos correspondientes. Bueno, no debí de haber borrado, únicamente vamos a quitar la parte que es de color rosada, ya lo borré, pero bueno, vamos a volver a poner las dos rectas paralelas cortadas por una recta transversal. Ahí está. Los ángulos correspondientes obviamente son, por ejemplo, este con este, ya que son iguales. Si los escribimos, es el ángulo GCH. Vamos a poner aquí que es el ángulo GCH con el ángulo CDI. CDI. Vamos a poner aquí el ángulo CDI.
y ese sería el primer par de ángulos correspondiente este con este. Obviamente vamos a tener otros, como bien pueden ser este con este. Por lo tanto, podemos poner por acá el GCF, si queremos escribirlo, sería el ángulo GCF, que es este, correspondiente con el ángulo CBD. Vamos a poner acá, y el ángulo CBD. Con eso ya tendríamos entonces, a ver, el ángulo CBD. No, ¿qué estoy haciendo? Es el ángulo GCF con el ángulo CDB. Ojo. Sería ángulo CDB. Y yo había puesto CBD. Ay, quién sabe en qué ando pensando yo. Y bueno, hasta aquí vamos a tener la página número 27. Eso sería lo que nos están solicitando. Hay que poner muchísima atención a la hora de resolver este tipo de ejercicios y más que nada conocer la parte conceptual, ¿no? Porque si no conocemos la parte conceptual, pues no vamos a poder resolver absolutamente nada. Debemos de conocer cuáles son los tipos de ángulos, cómo se relacionan los complementarios, suplementarios, ángulos rectos, obtusos, alternos internos, alternos externos y todos los demás. Así que yo les recomiendo que le echen un vistazo a sus apuntes. Ahora si nos vamos a la página número 30, vamos a encontrar aquí algunas sumas de ángulos en el sistema sexagesimal. Si no han visto cómo sumar o restar ángulos en el sistema sexagesimal, aquí arriba les dejo un video que yo hice especialmente para que sepan hacer este tipo de ejercicios, aunque aquí también lo voy a explicar, pero si no queda claro, vayan allá y vean cómo es el video o cómo se resuelven estos ejercicios. El inciso A encuentra el complemento de 18 grados 25 minutos. Ojo, el complemento quiere decir que nosotros necesitamos el otro ángulo de tal forma que al sumarse con este nos dé como resultado 90 grados. Quiere decir que a 90 grados le voy a quitar 18 grados con 25 minutos. ¿Sale? Esa va a ser una de las operaciones que voy a hacer para que yo pueda tener el resultado. No puedo resolver esto, puesto que estos 25 minutos no tienen con quién restarse, así que lo que voy a hacer es que de estos 90 voy a tomar un grado y lo voy a pasar para acá. Pero recuerden que la equivalencia de grados a minutos es 1 a 60. Quiere decir que por cada grado que nosotros tengamos vamos a tener 60 minutos. Entonces vamos a escribir aquí 60 minutos, pero ya no tendríamos los 90 grados porque ya pasamos un grado del otro lado. Por lo tanto, lo que tendríamos serían 89 grados. Comienzo a hacer las operaciones. 60 menos 25 me da como resultado 35 minutos. Y luego 89 menos 18 nos da como resultado 71 grados. Quiere decir que el complemento de 18 grados y 25 minutos es 71 grados 35 minutos con 0 segundos. Esa sería nuestra respuesta. Nos vamos con el inciso B. Encuentra el suplemento de 105 grados con 36 minutos. El suplemento es cuando nosotros tenemos dos ángulos que sumados nos dan 180 grados, así que a 180 grados le voy a quitar los 105 grados con 36 minutos. De nueva cuenta, no podemos hacer aquí las operaciones, puesto que el 36 minutos no tiene con quién restarse. De estos 180 voy a pasar uno para acá. Acuérdense que en un grado tenemos 60 minutos, así que como voy a pasar solamente un grado, voy a escribir 60 minutos, pero ya no tendríamos 180 grados, sino tendríamos 179 grados. Hacemos las operaciones, a 60 le quito 36, me darían 24 minutos, y a 179 le quito 105 y nos da como resultado 74 grados. Por lo tanto, la respuesta va a ser 74 grados 24 minutos. Esto sería lo del inciso B. Nos vamos con el inciso C. Nos está pidiendo el complemento de 89. Ya sabemos que el complemento es para que junte 90 grados. La pregunta es cuánto nos falta para llegar a 90 grados y como podemos ver,
nos falta solamente 1 grado. Por lo tanto, el complemento de 89 grados va a ser 1 grado. Nos vamos con el inciso D. Determina el suplemento de esto que tenemos acá. De nueva cuenta, otra vez a 180 grados, puesto que los ángulos suplementarios tienen que sumar 180. Le vamos a quitar 61 grados, 48 minutos con 24 segundos. Hacemos la operación. Pongan atención aquí. Los minutos no tienen con quién sumarse, así que vamos a pasar 1 grado acá convertido en segundos. En minutos. Vamos a poner 60 minutos, pero ya no tendríamos 180 grados, sino que tendríamos ahora 179 grados. Y aquí tenemos una operación con segundos, no tenemos con quién restar los segundos. Pues bueno, este minuto que tenemos por acá lo vamos a compartir y ahora vamos a poner acá 60 segundos. Pero como nosotros quitamos 1 minuto para pasarlo a segundos acá, ya no tendríamos 60 minutos, sino que nos quedaría a nosotros 59 minutos. Ahora sí, ya podemos hacer la operación. Lo único que hice fue, ojo, 1 grado lo pasé para acá como 60 minutos, pero como yo necesitaba segundos, pues 1 minuto lo pasé para acá como 60 segundos. Todo esto es exactamente igual. De hecho, si nosotros lo ponemos en la calculadora, 179 grados, 59 minutos con 60 segundos, se van a dar cuenta que son 180 grados. Es lo mismo. Hacemos las operaciones. A 60 le quito 24, nos va a quedar 36 segundos. A 59 le quito 48, esto nos dará 11 minutos. Y a 179 le quito 61, nos da como resultado 118 grados. Por lo tanto, el suplemento de 61 grados, 48 minutos y 24 segundos va a ser 118 grados, 11 minutos con 36 segundos. Y con eso ya tenemos terminado esta parte de los complementos y los suplementos. Vámonos a la parte del inciso E. Dadas las siguientes figuras, nos pide determinar el valor del ángulo indicado. Este está muy fácil. Este ángulo mide 47 grados 19 minutos y nos está pidiendo el ángulo epsilon. Como son alternos e internos, quiere decir que son equivalentes. Por lo tanto, quiere decir que este ángulo también va a medir 47 grados con 19 minutos. Esto por ser alternos, aquí lo vamos a poner, por ser alternos internos. Hay que considerar que por esa razón es. Si nos vamos al inciso B, vamos a darnos cuenta que este mide 126 grados 42 minutos y nos están pidiendo este. Estos dos ángulos son ángulos correspondientes. Como son correspondientes, son iguales. Por lo tanto, este ángulo va a medir 126 grados 42 minutos por ser correspondientes. Ahí lo escriben. Eso es lo que tendríamos. Luego nos vamos a ir con el inciso C. De nueva cuenta vamos a tener ángulos alternos internos. Por lo tanto, este que mide 126 grados 18 minutos va a ser igual que este. Por lo tanto, el ángulo V sería 126 grados con 18 minutos por ser alternos internos. Y bueno, ahora nos pasamos a la página número 31, ya para terminar esta sección de geometría y trigonometría. Aquí nos está pidiendo que observemos esta figura. Si se dan cuenta, hay mucha diferencia entre esa figura y la figura que nosotros estábamos resolviendo acá. Observen que en esta yo tuve que ponerle algunas letras para poder identificar las rectas y que fuera más fácil para mí, pues, colocarle los nombres a los ángulos, ¿no? Perdón. Entonces, por esa razón, pues yo creo que aquí lo pusieron como que más completo porque ya veo más puntos y ahora sí ya va a ser más fácil de identificar. En el inciso A nos dice que mencionemos 3 vértices. Recuerden que vértice es el comienzo de un rayo. Vamos a tener varios vértices aquí. A mí se me ocurre mencionar el vértice B, el vértice C y el vértice D. Con eso ya tendríamos entonces nosotros completo ese primer inciso. Vamos a poner aquí B, C, D, porque esos son vértices, aunque también podemos tener como vértices a B, D, E, que es este rectángulo. También puede ser como vértice N. También podemos tener como vértice, bueno, nada más. Los demás, por ejemplo, estos que estoy señalando, pues no pueden ser vértices porque no tienen otro rayo o bien un segmento de recta para que podamos tener
pues justamente el ángulo, ¿no? O un vértice. Ahora nos vamos con el inciso B. Nombra tres ángulos agudos. Recuerden que la clasificación de los ángulos agudos son todos aquellos que miden menos de 90 grados. Ustedes se van a dar cuenta que en esta figura vamos a tener varios ángulos agudos. Pareciera que esto que está aquí es un ángulo agudo, pero déjenme decirles que no. En realidad se trata de un ángulo recto. Vamos a ponerle aquí un cuadrito. Bueno, ahí más o menos parece un cuadrito. Esto es un ángulo recto, porque esta recta es completamente perpendicular a esta otra. Ya lo vimos en la sección pasada, ¿no? Entonces, ángulos agudos, tendríamos el ángulo CBD, que justamente mide menos de 90 grados. Entonces vamos a poner aquí el ángulo CBD. Tenemos también el ángulo BDC, o sea, este también es un ángulo agudo. Vamos a poner acá el ángulo BDC. Y por último tendríamos un ángulo agudo más. Aquí formamos un triángulo rectángulo, como se pueden dar cuenta. Entonces podríamos considerar el ángulo END. Entonces vamos a poner aquí el ángulo END. Así. Luego nos vamos a la parte del inciso C. Nombra tres ángulos obtusos. Recuerden que los ángulos obtusos son todos aquellos que miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Aquí claramente podemos ver que esto es un ángulo obtuso. Por lo tanto, podemos escribir el ángulo KCJ. Estoy poniendo J y es KCJ, así. Luego también vamos a tener este otro ángulo obtuso que está por aquí, el ángulo MBC. Vamos a poner el ángulo MBC. Y por último tendríamos este otro ángulo obtuso, que sería el ángulo LDC. LDC, ángulo LDC. Aunque también puede ser LDI, cualquiera de los dos nombres les podemos dar, no hay ningún problema. Luego nos pide que nombremos tres ángulos rectos, ese está más fácil. Aquí vamos a tener el ángulo BAE. Vamos a poner acá el ángulo BAE. Posteriormente vamos a tener el ángulo AED. Pues también lo vamos a escribir, el ángulo AED. Y recuerden que les dije que por acá tenemos un ángulo recto, este que está aquí, el ángulo BCD. Vamos a poner entonces para finalizar el ángulo BCD. Con eso ya tenemos los tres que nos están pidiendo. Voy a borrar esta señalización del ángulo recto que había puesto aquí, porque nos está pidiendo que nosotros nombremos dos ángulos alternos internos. Acuérdense que este tipo de ángulos lo vamos a encontrar cuando tenemos dos rectas paralelas que se cortan por una transversal o por una secante. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a poner aquí de rojo mis dos líneas rectas que van a ser paralelas, las que voy a considerar como, digamos, como ejemplo, y aquí vamos a poner una transversal. Vamos a ignorar por completo esta y también vamos a ignorar la casita. Nada más nos vamos a centrar en esta parte de las dos paralelas cortadas por esa otra recta. Nos dice que tengamos o nombremos dos ángulos alternos internos. Acuérdense que la palabra alternos es porque está de un lado y el otro va a estar del otro lado. Tenemos esta recta, o sea que uno va a estar del lado derecho y otro va a estar del lado izquierdo. Como son internos, entonces podría considerar, lo voy a poner de color amarillo, podría considerar bueno, el amarillo casi no se ve, lo voy a poner de rosita, puede ser este con este. Esos dos son alternos internos, pero también puedo considerar este con este, que también son alternos internos. Cualquiera de los dos, a mí me da la gana poner el ángulo CJD, pues vamos a poner entonces CJD, que sería alterno interno con el ángulo BDC. Entonces vamos a poner aquí ángulo BDC. Con eso ya tendríamos entonces los dos ángulos alternos internos que nos están pidiendo. Luego nos vamos con el inciso F. Nombra dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Acuérdense que cuando nosotros vamos a tener ángulos, o cómo podemos saber que son ángulos opuestos por el vértice, podemos trazar una recta. Imagínense que tengo una recta imaginaria y vamos a imaginar que esa recta que tengo allá punteada es como una especie de espejo. Este ángulo va a ser igualito a este porque son opuestos por el vértice. Quiere decir que el ángulo FCK, vamos a poner aquí el ángulo FCK con el ángulo JCD. Vamos a poner acá el ángulo
JCD. Esos dos van a ser opuestos por el vértice. Pero me está diciendo que yo nombre dos pares. Entonces ya tengo un par. Nos vamos a ir a la parte de abajo y aquí vamos a tener el ángulo LDN. Vamos a poner aquí ángulo LDN con el ángulo opuesto por el vértice que sería el CBD o bien el BDC. Vamos a poner, me gusta más el CBD, digo el CDB, porque es el ángulo de donde estamos. Y ahí lo tenemos. Esto que tengo aquí es un punto y coma, no vayan a pensar que es una J. Y luego nos pide lo siguiente. Para eso vamos a tener que borrar esto también, para que lo consideremos como la referencia. Y dice el siguiente inciso, si el ángulo KCJ, vamos a ubicar primero quién es el ángulo KCJ. El ángulo KCJ, ese es el ángulo, dice que mide 130 grados. Mide 130 grados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo FCK? Vamos a buscar el ángulo FCK, es este. Y si se dan cuenta, el ángulo KCJ con el ángulo FCK son ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios deben de sumar 180 grados. Entonces, si ya tenemos 130 grados, para completar los 180 grados, ¿cuántos grados me hacen falta? Pues me van a hacer falta 50. Por lo tanto, quiere decir que la respuesta sería 50 grados. Y vamos a borrar ahora todo esto para que lo tomemos de referencia en el siguiente inciso, que es el inciso H. Nos dice si KCJ mide 130. Bueno, otra vez vamos a marcar el KCJ y dice que mide 130. Vamos a ponerle aquí el valor de 130. De hecho, vamos a hacerlo más chiquito para que podamos verlo al mismo tiempo. Ahí. Bueno, a ver. Aquí estoy, se me había perdido. Y obviamente aquí nos está diciendo que es una línea recta. La línea recta BC es perpendicular a la recta KC, es decir, lo que les decía hace rato, que también lo vimos en las páginas pasadas, esta recta es perpendicular a esta, por lo tanto aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto mide el ángulo BCF? O sea, nos está preguntando cuánto medirá el ángulo BCF, este que tenemos aquí. Este de moradito es el que me están preguntando, ¿vale? Y bueno, voy a tratar de explicarlo para que ustedes vean cómo está este asunto y vean que está bastante sencillo. Acuérdense, hace ratito nosotros dijimos que el ángulo KCJ valía 130 y que el FCK valía 50 grados, es decir, este valía 50 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos suplementarios. Aquí tengo una línea recta y la media vuelta vale 180 grados. Por lo tanto, si yo sumo 130 más 50, pues me va a dar 180. Quiere decir que esto es correcto, ¿vale? Pero si ya sabemos que este vale 50 y aquí nos está diciendo de que prácticamente este otro ángulo de acá vale 90 grados por ser un ángulo recto, pues bueno, si todo este ángulo vale 90 grados y únicamente este pedacito vale 50, pues obviamente nos van a hacer falta 40 grados para llegar a los 90. Por lo tanto, el resultado del ángulo BCF sería 40 grados. Con eso ya tenemos el resultado de que ese ángulo es un ángulo agudo y bueno, va a medir 40 grados. Voy a borrar la referencia. Vamos con el siguiente. Considere que el cuadrilátero ABDE, o sea, este que tenemos acá, es un rectángulo. Bueno, si es un rectángulo, se puede apreciar que es un rectángulo. Y que el ángulo ICJ, vamos a buscarlo. El ángulo ICJ nos está diciendo que es este con este. El ángulo ICJ mide 20 grados con 40 minutos. ¿Cuál es la medida del ángulo DNE? Vamos a buscar el ángulo DNE. Estos que tenemos acá. Es decir, me dice que este mide 20 grados con 40 minutos. ¿Cuánto mide este que tenemos por acá? Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya buscamos y ya marcamos cuál es lo que mide en esos ángulos. Voy a ponerle aquí un signo de interrogación. Vamos a ponerle un signo de interrogación porque es el ángulo que nos están pidiendo. Y voy a borrar
lo que está de moradito. Si se escucha un perro ladrando es que es mi perro, que anda ahí de locochón. Ponemos esta recta y vamos a poner una recta más que es esta de por acá, ¿vale? Vamos a ignorar todo lo que sea, lo que esté fuera de lo de color moradito. Es decir, ignoremos esta línea y la casita que tenemos allá. Y vamos a centrarnos únicamente en los ángulos que nos están dando. Nos están pidiendo, o mejor dicho, nos están dando este ángulo que mide 20 grados con 40 minutos y nos están pidiendo este ángulo que tenemos acá. Como ustedes pueden ver, son ángulos internos. ¿Por qué internos? Porque están en la cara interna de las dos rectas paralelas. Pero además de ser ángulos internos, observen que uno está del lado derecho y el otro está del lado izquierdo. Por lo tanto, son ángulos alternos internos y los ángulos alternos internos son iguales. Por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión que el ángulo DNE, ese ángulo que tenemos allá, va a medir exactamente lo mismo, es decir, 20 grados con 40 minutos, sin tanto show. Es muy importante que ustedes hagan o visualicen este tipo de ejercicios colocando las rectas e ignorando los demás. ¿Por qué? Porque pues así se les va a facilitar más, ¿no? Si nada más lo vemos así, sin hacer anotaciones, pues sepa el diablo realmente qué va a hacer, ¿no? Nos vamos con el inciso J. Define el perímetro del cuadrilátero ABDE como la suma de los segmentos que forman sus lados. Esto es muy fácil. Sabemos que tenemos el segmento AB, ya sabemos cómo escribir segmentos. Entonces pondríamos el segmento AB, recuerden que nada más le ponemos una rayita arriba, más el segmento BD, porque obviamente es el perímetro, el segmento BD, más el segmento DE, vamos a poner aquí el segmento DE, más el último segmento que sería el EA, o sea que vamos a poner el segmento EA. Acuérdense que en los segmentos no importa si lo ponemos al revés las letras, donde sí importa es en los rayos o en las semirrectas, porque necesitamos especificar qué es el origen y qué es el final, ¿vale? Nos vamos con el inciso J, K, ya casi terminamos. Nos está diciendo que si el ángulo BCD, lo que habíamos visto anteriormente, el ángulo BCD dice que es recto y el ángulo BCF es 2 grados 30 minutos menor que DCJ. Entonces me piden cuánto mide el ángulo CBD. Vamos a colocar aquí los valores para que no nos vayamos a confundir. Voy a poner los ángulos especificados de color moradito. Me dice que el ángulo BCF, que el ángulo BCD es recto. O sea, este ángulo de acá es completamente recto. De hecho, ya le habíamos puesto hace rato un cuadro de que era recto. Ahí está. Luego nos está diciendo que el BCF es 2 grados 30 minutos menor que DCJ. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros nos vamos al lenguaje algebraico, entonces podríamos escribir en el lenguaje algebraico que el ángulo DCJ menos 2 grados con 30 minutos va a ser igual al ángulo BCF. Porque eso es lo que nos están diciendo justamente en esta parte. Que el ángulo BCF es 2 grados 30 minutos menor que el ángulo DCJ. Con eso ya tenemos la primera ecuación. Una vez que ya tenemos especificado con el lenguaje algebraico nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Voy a marcar el ángulo que es completamente recto, es este ángulo de aquí. Todo chueco se me fue. Este ángulo de acá. Ese vale 90 grados. ¿Sale? Me están pidiendo que yo calcule cuánto mide el ángulo CBD. O sea, el ángulo CBD, este que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces vamos a ver que lo que me están pidiendo es este ángulo, que no sé cuánto vale. El ángulo CBD. Pero, si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer otra cosa. Si ustedes se dan cuenta y nada más utilizamos estas dos rectas, imagínense que están utilizando estas dos rectas y son paralelas, y nosotros trazamos esta transversal. Quiere decir que este ángulo que me están pidiendo corresponde al mismo ángulo de acá. ¿Por qué?
por ser alternos internos. Y si son alternos internos, quiere decir que son iguales. Por lo tanto, quiere decir que este ángulo es el que me están pidiendo a mí. ¿Sale? ¿Por qué les digo que es de esta forma? Vean. Y luego me está diciendo que tenemos el otro ángulo, que es el ángulo DCJ. El ángulo DCJ es este que tenemos por acá, que tampoco lo conocemos. ¿Vale? Acuérdense, inicialmente me estaban pidiendo este, pero nosotros sabemos de que este con este son iguales por ser alternos internos. Y también nos está pidiendo este otro ángulo. Voy a hacer aquí, voy a borrar este porque ya expliqué esa parte. Y vamos a considerar que en esta línea recta que tenemos por acá, todo este ángulo pues va a medir 180 grados, ¿vale? Va a medir 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo este ángulo, el ángulo DCJ, más el ángulo BCD, que es el que me están dando que es recto, más este otro ángulo que ya dijimos que va a ser el ángulo BCF, que es este, BCF. Entonces, si nosotros lo sumamos, con eso ya vamos a encontrar los valores de justamente este ángulo que tenemos acá, que sería el ángulo CBD, que es esto que nos están pidiendo, ¿sale? Pero recuerden que el ángulo CBD es igual al ángulo FCB o bien al ángulo BCF, cualquiera de los dos. Yo sé que está medio trabado, pero yo sé que con la explicación ya está quedando un poquito más claro. Entonces voy a hacer la sumatoria de todos esos ángulos para que ustedes vean de qué forma queda. La sumatoria del ángulo BCF más, estoy sumando este, más este otro ángulo que vale 90 grados. No le voy a poner la nomenclatura o su nombre, nada más le voy a poner 90 grados. Más el otro ángulo que es este, el DCJ, vamos a poner el ángulo DCJ, va a ser igual a 180 grados. Esto que tenemos aquí es una ecuación con dos variables, pero anteriormente habíamos puesto esta restricción acá. Como yo sé que BCF vale esto, pues lo voy a sustituir aquí. En lugar de escribir BCF, vamos a escribir esto. Es decir, pondríamos el ángulo DCJ menos 2 grados 30 minutos más 90 grados más lo que sigue, que es esto, DCJ, un ángulo DCJ va a ser igual a 180 grados. Y observen, la ecuación que me quedó ya tiene dos variables iguales, o sea que las puedo reducir. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Este DCJ con este DCJ lo voy a sumar para que me dé entonces dos veces el ángulo DCJ, así. Y esto va a ser igual a 180 grados menos, y bueno, le puse menos, me adelanté. Este 2 grados 30 minutos está sumando, entonces, perdón, está restando, entonces lo vamos a pasar sumando, 2 grados 30 minutos. Y este 90 que está sumando, ahora sí, lo vamos a pasar restando. Es que hace rato quería poner menos 90, de esta forma. ¿Sale? Por lo tanto, vamos a tener que dos veces el ángulo DCJ va a ser igual a ¿qué? Aquí vamos a utilizar nuestra calculadora para hacerlo más rápido. 180 grados más, les sigo poniendo el símbolo de menos. Otra vez, 180 grados más 2 grados 30 minutos menos 90 grados, ¿a qué va a ser igual? Me dice que eso es 92 grados 30 minutos. El 2 que tengo del otro lado que está multiplicando, pues lo vamos a pasar dividiendo, por lo tanto me quedaría que DCJ va a ser igual a 92 grados 30 minutos dividido entre 2, por lo tanto quiere decir que el ángulo DCJ va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, el ángulo que teníamos lo vamos a dividir entre 2 y eso me queda como un resultado de 46 grados 15 minutos. Ahí está. Ese sería mi resultado del ángulo DCJ, es decir, este que tenemos acá. Por lo tanto, si este mide 46 grados 15 minutos, ¿cuánto va a medir este otro? Bueno, pues va a estar muy fácil porque se supone que el ángulo BCF va a ser 2 grados 30 minutos menor que él. Por lo tanto, esto lo podemos sustituir aquí. Si lo sustituyo, me quedaría prácticamente el ángulo DCJ, que es 46 grados 15 minutos, menos
los 2 grados 30 minutos. Y eso me da un total de 43 grados 45 minutos. Por lo tanto, quiere decir que el ángulo BCF va a ser igual a 43 grados con, déjenme verlo, 45 minutos. Ahí está. Y como el ángulo BCF es equivalente al ángulo CBD, que es el que nos está pidiendo, quiere decir que el ángulo CBD va a valer 43 grados 45 minutos. Y con eso tenemos eso resuelto. Ojo, la sumatoria nos debe de dar justamente 180 grados. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a sumar primero que nada este ángulo. 43 grados 45 minutos más 46 grados 15 minutos. Así. Ahí están los 90 y me falta sumarle los 90 grados del ángulo recto y si se cumple de que por ser un ángulo llano, pues la sumatoria de todos esos ángulos debe de ser igual a 180 grados. Y con eso ya tenemos el inciso K. El inciso L, espero que haya quedado claro. Si no queda claro, por favor déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto puedo hacer otro video explicando más específicamente o más a fondo este ejercicio. El inciso L, si el ángulo MBC mide 2,5 veces más que este, ¿cuánto mide cada uno de esos ángulos? Pues está muy fácil. ¿Por qué? Porque es lenguaje algebraico también. Lo que me está diciendo es que MBC mide 2,5 veces CBD. Por lo tanto, nosotros lo podemos escribir como 2.5 multiplicado por CBD igual a MBC. ¿Sale? Y ya sabemos cuánto mide el ángulo CBD. El ángulo CBD mide 43 grados 45 minutos. Por lo tanto, nomás lo tenemos que sustituir. Ponemos 2.5 multiplicado por 43 grados 45 minutos. Y eso nos debe dar el ángulo MBC. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto nos va a quedar eso? Pues bueno, hacemos las operaciones y nos va a quedar que el ángulo MBC va a ser igual a nada más y nada menos que 136 grados 15 minutos. Y con eso ya tenemos pues el resultado de esos ángulos sin la necesidad de checarlo aquí en el diagrama. Pero de todas formas lo podemos checar. El ángulo que me están pidiendo es el ángulo MBC, por lo tanto es este. Y luego el que nos están pidiendo después que tiene que ver es el CBD, o sea, este otro. Pero este CBD fue el que anteriormente nosotros calculamos. Acuérdense que el que nosotros calculamos valía justamente 43 grados 45 minutos. Como dice que es 2.5 veces CBD, pues nada más lo multiplicamos y eso nos da como resultado 136 grados 15 minutos. Ahora, si nosotros lo sumamos para que veamos si realmente estamos bien, vamos a sumar 136 grados 15 minutos más lo que mide el ángulo BCF, o mejor dicho, el ángulo CBD, que es lo mismo que el ángulo BCF, más 43 grados 45 minutos. Y si se dan cuenta nos da 180 grados. ¿Por qué? ¿Por qué nos da 180 grados? Porque como tenemos esta línea recta, todo esto debe de medir 180 grados. Además de que estos dos ángulos son ángulos suplementarios y la suma de ellos dos pues nos debe de dar 180 grados. Con esto queda demostrado. Hasta aquí el video. Nos vemos entonces en el próximo video.